En este segundo video del tema de antibióticos abordaré la primera familia dentro de los beta-lactámicos, correspondiente a las penicilinas. Los temas que explicaré son mecanismos de acción, resistencia bacteriana, clasificación, farmacocinética, indicaciones y efectos adversos. Y dentro de estos profundizaré en las reacciones de hipersensibilidad. Para comprender el mecanismo de acción de los beta-lactámicos en general, puse este primer ejemplo de la síntesis de la pared celular de un coco gram positivo. Bien, al hacer un acercamiento en la pared de esta célula, vamos a encontrar que internamente está compuesta de una membrana celular, que ya sabemos está a su vez hecha de una bicapa fosfolipídica. Superficial a esta membrana celular o externamente encontramos como tal la pared celular, que en el caso de los gram positivos va a estar compuesta por varias capas, en este caso 50 a 100 de peptidoglicano. Bien, al hacer un acercamiento adicional a la pared celular, encontramos que de los componentes importantes de las capas de peptidoglicano encontramos azúcares como N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Y este N-acetilmurámico a su vez va a estar unido a un polipéptido de 4 a 5 aminoácidos que va a estar compuestos de L-alanina, D-glutamato, L-lisina y D-alanina. Bien, entonces esa es la estructura básica de la capa de péptidoglucano. Es un azúcar de N-acetilglucosamina unido a otro azúcar de N-acetilmurámico que a su vez está unido a un polipéptido pequeño. Bien, pero para que la pared celular pueda cumplir su función, que es proveer de estructura y resistencia eh, a la bacteria, necesita unión entre las diferentes capas de peptidoglucano. Entonces aquí es donde entra en juego la transpeptidasa. La transpeptidasa es una proteína de unión a penicilinas. Hay varias proteínas de unión a penicilinas, pero en este caso voy a resaltar a la transpeptidasa. Su función es, como se puede intuir, permitir la unión de estas capas de peptidoglucano, como al unir los residuos del final de la molécula del polipéptido a través de eh, un polipéptido adicional que es una pentaglicina. Son 5 moléculas de glicina. Ya en el caso de los gram negativos, aquí tenemos un bacilo gram negativo. Varía un poco la estructura de su pared, puesto que en este caso tenemos una membrana celular interna seguida de un espacio periplasmático en el cual vamos a encontrar las capas de peptidoglucano, pero en este caso son pocas capas, son de 1 a 2 capas de peptidoglicano, diferente a lo que podemos encontrar en los gram positivos, que son de 50 a 100. Y externamente a esto encontramos la membrana celular externa, en la cual vamos a encontrar las moléculas del lipopolisacárido. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción, dicho esto, de los beta-lactámicos? Pues va a unirse al sitio de acción o al sitio activo de la transpeptidasa, de esta proteína de unión a penicilinas. Al unirse al sitio activo, va a impedir esta transpeptidación o entrecruzamiento, que es básicamente la unión entre las capas contiguas de peptidoglucano. De esta manera, la pared celular pierde estructura, pierde función y entonces da lugar a desequilibrios osmóticos. Bien, da lugar a desequilibrios osmóticos que conducen a alteraciones en electrolitos, en el flujo de agua entre el medio externo y el medio interno de la bacteria, y esto da lugar a lisis celular. Entonces, a partir de esto podemos decir que los beta-lactámicos tienen un efecto en general bactericida. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia a los beta-lactámicos?
que dentro de estos vamos a tener a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los carbapenémicos y a los monobactámicos. Van a ser los mismos o similares mecanismos de resistencia a los antibióticos. Entonces, primero tenemos baja afinidad de las proteínas de unión a penicilinas. Y esto puede dar lugar, puede tener lugar debido a mutaciones. Por ejemplo, en el neumococo se ha descrito eh, varios estudios en los cuales se observa que en su ADN tienen lugar mutaciones que conducen a una menor afinidad de los beta-lactámicos al sitio activo. Entonces, de esta manera, el antibiótico no va a poder unirse a la transpeptidasa y entonces esta va a poder normalmente sintetizar o permitir la transpeptidación de las capas de peptidoglucano. Ya, en el caso de los estafilococcus, como en particular el Staphylococcus aureus resistente a meticilina y el Staphylococcus epidermidis resistente a meticilina, se ha descrito la existencia de transposones, que básicamente son segmentos de ADN que saltan de célula en célula, por así decirlo, y en este caso introducen genes en este caso proteínas de unión a penicilina eh, que no tienen afinidad por los beta-lactámicos. Un segundo mecanismo son las bombas de flujo. Ya las bombas de flujo permiten que una vez ha ingresado un antibiótico, no solo los beta-lactámicos, pueda ser expulsado de nuevo al medio externo de la bacteria. Ya, un tercer mecanismo y uno muy importante son las beta-lactamasas. Ya, las beta-lactamasas tenemos que, como su nombre lo indica, clivan, escinden, destruyen las moléculas de beta-lactámicos. Pueden tener un espectro variable, es decir, pueden ser selectivas solo de penicilinas como las penicilasas, o pueden haber enzimas como las carbapenemasas que logran escindir todos los tipos de beta-lactámicos y entonces en ese caso la bacteria es sumamente resistente. Se ha visto que en los gram positivos las beta-lactamasas son introducidas por bacteriófagos a través de, valga la redundancia, introducción de plásmidos hacia el interior de la célula. En los gram negativos se ha visto que, como tal, genes cromosómicos, es decir, que las beta-lactamasas están codificadas por el genoma cromosómico de las mismas bacterias, pero también pueden llegar a adquirir plásmidos por conjugación. Y esto es un proceso a través del cual las bacterias intercambian material genético entre sí mediante los pili. Bien, otro mecanismo son las biopelículas o biofilms, que básicamente son una matriz extracelular compuesta de polisacáridos que básicamente forman como un moco que no permite que los antibióticos penetren en esta biopelícula. Y por lo general suele formarse en catéteres o en algún otro dispositivo. Y otro mecanismo es el hecho de ser un patógeno intracelular. Patógenos intracelulares como las bacterias atípicas, entre ellas las clamidias, son resistentes a los beta-lactámicos, incluidas las penicilinas, debido a que estas no ejercen acción en bacterias que se encuentran dentro de células eucariotas. Ahora bien, dicho esto, eh, como es el tema de este video, las penicilinas, tenemos que entre las generalidades tienen una estructura que consta en un anillo de tiazolidina unido a un anillo beta-lactámico y este anillo beta-lactámico, dependiendo del tipo de penicilina, va a estar unido a una cadena lateral. Bien, se clasifican en penicilinas B y G, que son las de más, las primeras en ser lanzadas al mercado realmente. Las penicilinas resistentes a penicilasa, las aminopenicilinas, que se les considera como penicilinas de segunda generación, y las penicilinas de amplio espectro, y entre ellas están las de tercera y cuarta generación. Ya, las propiedades generales tenemos que la mayoría de las penicilinas alcanzan
eh, altas concentraciones en los tejidos y en secreciones como la pleura, el pericardio, la bilis y el líquido sinovial, al igual que riñón y orina. Sin embargo, alcanzan bajas concentraciones en fagocitos y en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, durante procesos inflamatorios a nivel del sistema nervioso central, como una meningitis, aumenta la permeabilidad a estos antibióticos y logran mayores concentraciones que llegan a ser terapéuticas. En general, el tiempo de vida media de las penicilinas varía de 1 hora o menos, algunos de 30 minutos. Y en su mayoría son de excreción renal, es la vía principal de excreción. Y algunos van a ser excretados por vía biliar de manera variable. Y en cuanto a la penicilina G y a la penicilina B, tenemos que en su espectro tiene un espectro, de hecho, pequeño, no son antibióticos de amplio espectro y cubren gram negativos, espiroquetas y gram positivos. En los gram negativos cubre particularmente a Neisseria meningitidis. Previamente, o hace algunos años, o hace muchos años, cubría al gonococo, a Neisseria gonorrhoeae, pero se ha visto que ha ido desarrollando resistencia, por lo tanto ya no es una opción viable para tratar a una Neisseria gonorrhoeae. De igual manera, cubre a Pasteurella multocida, que es esta bacteria que suele infectar después de las mordidas de perros o gatos. En espiroquetas tenemos al Treponema pallidum, que es el causante de la sífilis, Borrelia burgdorferi, que es el causante de enfermedad de Lyme, y Leptospira interrogans, que causa leptospirosis. En los gram positivos cubre a cocos y a bacilos. Dentro de los cocos están los streptococos, a excepción de Streptococcus viridans y el neumococo. Hay cepas que son sensibles, pero se ha visto que cada vez más hay cepas resistentes a las penicilinas dentro de estas dos especies. En los enterococos, de igual manera, es variable. Hay cepas que son sensibles, cepas que son resistentes. Y en general, suele administrarse junto a aminoglucósidos para tener una cobertura adecuada. En los bacilos gram positivos cubiertos por estas penicilinas están actinomyces, Listeria monocytogenes y clostridios, que son unas bacterias anaerobias, entre las cuales se encuentra el Clostridium perfringens, que causa la gangrena gaseosa. Bien, ¿qué patógenos son resistentes a la penicilina G y penicilina B? Ya lo mencioné, el gonococo es uno de ellos. Esta bacteria anaerobia conocida como Bacteroides fragilis, causante de infecciones intraabdominales. De igual manera, Prevotella melaninogenicus. Los estafilococcus en general suelen ser resistentes a las penicilinas debido a que producen penicilasas. Y casi todos los bacilos gram negativos, como E. coli, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, son resistentes a las penicilinas G y B. Entonces no son buenas opciones para cubrir estos patógenos. Y voy a explicar posteriormente por qué no son efectivas estas penicilinas para tratar a estos gram negativos cuando sea el momento de las aminopenicilinas. Bien, en cuanto a la farmacocinética de estos antibióticos, tenemos que en cuanto a la absorción, la penicilina B tiene una biodisponibilidad oral alta. Bien, entonces son buenas opciones para dar antibiótico por vía oral. Se recomienda administrar 30 minutos antes de los alimentos o 2 horas después, puesto que la comida suele impedir que se produzca una absorción adecuada de este antibiótico y alcanza una concentración pico a los 30 a 60 minutos de haber sido administrada. La penicilina G, por su parte, suele administrarse principalmente por vía intramuscular, también por vía intravenosa, dependiendo de la formulación, pero no suele ser administrada en general por vía oral y alcanza una concentración pico 15 a 30 minutos después de la inyección intramuscular. En cuanto a la distribución, es similar a lo que ya mencioné en las generalidades. Suele alcanzar altas concentraciones en hígado, bilis, intestino, riñones, líquido sinovial, líquido seminal y linfa. El 60% de la penicilina, de este tipo de penicilina, que se encuentra en el plasma, está unida a albúmina de manera reversible. Eh, Alcanza un 5% de concentración
en relación al plasma en el líquido cefalorraquídeo, lo cual tiene un efecto terapéutico. En este punto es importante mencionar que cuando no hay inflamación en el sistema nervioso central, alcanza una concentración de 1%, pero esta sube a 5%, que llega a ser terapéutica cuando hay inflamación. En cuanto ya al metabolismo y a la excreción, tenemos que el tiempo de vida media de la penicilina G es de 30 minutos. El de la penicilina G benzatínica tenemos que es mucho mayor debido a que es presenta una formulación de depósito de liberación lenta y llega a tener una acción de hasta 26 días. Por su parte, la penicilina G procaínica tiene una duración de un día y eh, todas son excretadas por la vía renal. El Probenecid es un fármaco que suele administrarse para prolongar el tiempo de vida media de la penicilina G. Este es útil debido a que inhibe la secreción tubular de la penicilina. En cuanto a las indicaciones, basándonos en el espectro de penicilina G y B, tenemos que son útiles para la infección por estreptococos, entre ellos el estreptococo beta hemolítico que causa faringitis estreptocócica, shock tóxico estreptocócico, artritis estreptocócica y fascitis necrotizante. Para las cepas sensibles de Streptococcus viridans, podemos utilizar para endocarditis. Para las cepas sensibles del neumococo, neumonía. También cubre o es útil en algunas infecciones por anaerobios como el absceso pulmonar, infecciones periodontales, gangrena gaseosa y actinomicosis, aunque cabe mencionar que en este aspecto no suele ser la primera línea de tratamiento. Otras infecciones que son cubiertas por la penicilina G o B son la listeriosis, el ericipeloide, la infección por mordida de perro o gato, que está causada por Pasteurella multocida, e infección por espiroquetas, como la sífilis, la enfermedad de Lyme y la leptospirosis. Aquí están las dosis por si les sirve. Después tenemos, en segundo lugar, las penicilinas resistentes a penicilasas. Y estas son buenas opciones para cubrir a los estafilococcus productores de penicilasa, pero cabe mencionar que aquí no son útiles para cubrir a MRSA, al Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Bien, porque recordemos que tiene una proteína de unión a penicilinas que no es afín a las penicilinas como tal. Eh, Además, es importante mencionar que no superan en eficacia a la penicilina en patógenos que son susceptibles a esta. Es decir, si tenemos un patógeno que es sensible a penicilina G, eh, nos iríamos más por esa opción, a la penicilina G, antes que estas opciones, puesto que son menos eficaces. Además, no cubre a Neisseria, a Enterococcus ni a Listeria. Entonces, es más enfocada en Streptococcus y en Staphylococcus. Y entonces, ¿cuáles son estos antibióticos? Son oxacilina, dicloxacilina y nafcilina, ya que en general son útiles para cubrir a este patógeno, al Staphylococcus aureus sensible a meticilina, al igual que el Staphylococcus epidermidis sensible a meticilina. Ya en cuanto a la farmacología de oxacilina y dicloxacilina, tenemos que tiene una biodisponibilidad oral del 30 al 80%. No se recomienda ingerir con alimentos. Entonces, se administran 30 minutos antes de ingerir un alimento o 2 horas después de haberlo hecho. La distribución es similar al resto de penicilinas, como mencioné en las generalidades, aunque estos penicilina resistente a penicilasas suelen alcanzar concentraciones más altas en bilis en relación al resto de penicilinas. Tiene una unión del 90 al 95% con albúmina. Y en cuanto a su metabolismo y excreción, tenemos que tiene un tiempo de vida media de 30 a 60 minutos, tiene excreción renal y hepática, y debido a que gran parte de la excreción se da por vía hepática hacia la bilis, no requiere ajuste en base a la tasa de filtración glomerular en pacientes que tienen insuficiencia renal. Y en cuanto a la nafcilina, solo hay formulación parenteral. Alcanza una concentración pico a los 60 minutos después de dosis intramuscular. La distribución es similar al resto de penicilinas. El 90% está unido a proteínas plasmáticas.
alcanza una concentración alta en bilis y tiene una concentración terapéutica en el líquido cefalorraquídeo. Recordemos que cuando se da una meningitis, cuando hay inflamación. Y en cuanto al metabolismo y excreción, tiene un tiempo de vida media similar al oxacilina y dicloxacilina, excreción renal y hepática y no requiere ajuste en base a tasa de filtración glomerular. Entonces, teniendo en cuenta que me va a ser útil para cubrir principalmente a estos patógenos, a los Staphylococcus aureus y epidermidis sensible a meticilina, entonces podemos decir que están indicados para infección de tejidos blandos y piel como la foliculitis, el impétigo, la celulitis, también osteomielitis, endocarditis, artritis séptica y neumonía. Aunque cabe mencionar que en sospecha de una infección por Staphylococcus aureus no suele ser la primera opción, a menos de que se hayan reportado una muy baja prevalencia de este tipo de infección, pero en general no suele ser la primera línea. Aquí están las dosis por si les es útil. Bien, en cuanto a las aminopenicilinas o penicilinas de segunda generación, estas ya tienen un espectro un poco más amplio, ya llegan a cubrir bacilos gram negativos. ¿Y por qué estas sí cubren, pero las penicilinas no? La penicilina G y B no logran cubrir a los bacilos gram negativos, principalmente porque en los bacilos gram negativos existen unas proteínas en la membrana externa que se llaman porinas. Son las porinas. Estas porinas permiten el ingreso de ciertas moléculas hacia el interior de la célula. La penicilina G y B no logran penetrar estas porinas, no logran ingresar a la célula a través de estas porinas, pero las aminopenicilinas como la ampicilina o la amoxicilina sí logran ingresar a través de estas porinas. Entonces ese es el fundamento por el cual estas cubren bacilos gram negativos. Bien, ¿cuál es el espectro de las aminopenicilinas? Como ya mencioné, es un poco más amplio. Entonces ya tenemos cobertura de algunos gram negativos como Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Helicobacter pylori, algunas enterobacterias como E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella. También cubren espiroquetas, al igual que que penicilina G y B. Los gram positivos tienen la misma cobertura, que son streptococos, enterococos, las cepas que sean sensibles, y bacilos, como la Listeria monocitógenes. Y aquí podemos ver que no suelen ser una buena opción, dado su espectro, para estafilococos. Bien. Aunque aquí cabe mencionar que algunos de estas, o sea, es importante mencionar que dentro de las enterobacterias y también Haemophilus influenzae, se reporta en medida variable, dependiendo de la región, diferentes grados de resistencia. Entonces, habrán zonas en las cuales son muy resistentes a las aminopenicilinas, estas bacterias, y zonas en las que no. Entonces, eso es muy importante tener en consideración la epidemiología de cada región, ya que bacterias suelen ser resistentes a las aminopenicilinas. Ya mencioné, en los bacilos gram negativos hay eh, resistencia variable, pero en general, pseudomonas suelen ser resistentes, Klebsiella suele ser resistente, E. coli se han reportado que más del 30% de las cepas son resistentes, al igual que Proteus, Acinetobacter baumannii, Serratia y Bacteroides fragilis. Bien, al combinar con beta-lactamasas como ampicilina más sulbactam o amoxicilina más ácido clavulánico, se logra cubrir algunas cepas resistentes como algunas cepas de Haemophilus influenzae, de E. coli y Bacteroides fragilis resistentes. Y en cuanto a la farmacocinética, tenemos que la amoxicilina es la que suele utilizarse por vía oral y ampicilina es la que se suele utilizar por vía parenteral. La amoxicilina tiene una biodisponibilidad que es alta en relación a la ampicilina. Alcanza unas concentraciones 2 a 2,5 veces más altas que la ampicilina al ser administrada por vía oral. La distribución es similar al resto de penicilinas. En cuanto al metabolismo y excreción, tiene un tiempo de vida media de 80 minutos. Presenta excreción renal y esta sí requiere ajuste en base a la tasa de filtración glomerular en pacientes con insuficiencia renal.
Una particularidad de la amoxicilina es que tiene una menor incidencia de diarrea versus ampicilina. Esto porque, refiriéndose principalmente a la ampicilina que es administrada por vía oral, que en algunos lugares se administra por vía oral la ampicilina. La amoxicilina, al tener una mejor absorción, no permite, hace que no llegue mucho del antibiótico hacia regiones distales del intestino. Entonces, esto no afecta a la microbiota. Pero la ampicilina, al ser menos absorbida, llega a causar un poco de estragos en la microbiota del paciente, al ser administrado por vía oral. Y en cuanto a la ampicilina, tenemos que alcanza una concentración pico 1 hora después de haber sido administrada por vía intravenosa. Tiene un tiempo de vida media igual que la amoxicilina, excreción renal es la forma principal y hepática en menor medida. Requiere, al igual que la amoxicilina, ajuste en base a la tasa de filtración y tiene una mejor cobertura para Shigella en relación a la amoxicilina. Las indicaciones, basado en lo antes mencionado, tenemos que para la vía respiratoria tenemos que las aminopenicilinas son buenas opciones para otitis media, sinusitis, exacerbación de POC, epiglotitis y neumonía adquirida en la comunidad. También si bien no suele ser la primera opción, también suele utilizarse para meningitis, para cepas sensibles de neumococo, para meningococo y para listeria monocitógenes. En este caso suele utilizarse triple terapia, que consta de ampicilina, vancomicina y una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona. Y de igual manera, si bien no es la primera línea, puede utilizarse para infección de vías urinarias. Recordemos que la primera línea es trimethoprim, es nitrofurantoína y fosfomicina. Aquí están las dosis por si les es útil. Y finalmente hemos llegado ya a las penicilinas de amplio espectro, que son las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, ya que son conocidas como las penicilinas antiseudomonas. Porque la importancia del nombre es porque Pseudomonas es un bacilo gram negativo que suele ser resistente a un montón de antibióticos. Bien, entonces, como ya mencioné, son de amplio espectro, pero actualmente solo se utiliza piperacilina. Ya no se utiliza, que es una ureidopenicilina, pero ya no se utiliza la carboxipenicilina ticarcilina, puesto que se ha visto que suele generar disfunción plaquetaria. Entonces se sacó del mercado. Pero piperacilina está disponible en todo el mundo. Ya. Algo que es importante mencionar en cuanto a la piperacilina es que sí, es un antibiótico de amplio espectro, pero no suele ser efectivo para patógenos productores de penicilasa. Entonces, en este caso, y por lo general suele encontrarse así, piperacilina tazobactam, que es un inhibidor de la beta-lactamasa. Ya, ¿cuál es el espectro al combinar con tazobactam? Cubre un montón de gram negativos que suelen ser resistentes al resto de penicilinas que he mencionado en este video, como enterobacterias, entre ellas Proteus, indol positivo, E. coli, Klebsiella, Shigella, Serratia, Citrobacter, Enterobacter, Salmonella. También hay pseudomonas, cubre a pseudomonas aeruginosa, a bacteroides fragilis. Y dentro de los gram positivos que cubre está Staphylococcus aureus, sensible a meticilina, Enterococcus fecalis y Listeria monocitógenes. De igual manera, este antibiótico no logra cubrir al MERS. Bien, en cuanto a la farmacocinética de la piperacilina, tenemos que solo hay formulación intravenosa, tiene una pobre absorción por vía oral, alcanza altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo y bilis. Sin embargo, el tazobactam no logra alcanzar concentraciones altas en líquido cefalorraquídeo. Es por ello que las meningitis, eh, por ejemplo, intrahospitalarias, no suelen ser, en general no se usa tanto piperacilina, más se utilizan carbapenémicos, que sí tienen una buena, alcanzan buenas concentraciones en líquido cefalorraquídeo. Eh, Tiene excreción renal y requiere ajuste en base a la tasa de filtración glomerular en pacientes eh, con insuficiencia renal. Las indicaciones son infecciones intrahospitalarias graves como la neumonía, la infección de vías urinarias complicada, infecciones yuxtapuestas a quemaduras, bacteriemia, infecciones intraabdominales mixtas, aunque no es la primera línea, y neutropenia febril. Aquí están las dosis.
Y bien, en cuanto a las reacciones adversas, una de las más sonadas, de las más escuchadas en relación a las penicilinas son las famosas reacciones de hipersensibilidad. Doctor, soy alérgico a la penicilina. Bien, entonces aquí está más bien por qué se produce la alergia a las penicilinas. Incluso si el paciente no ha recibido algún antibiótico en su vida. Pues recordemos cómo se extrajo en primer lugar la penicilina. La penicilina es un antibiótico natural que es producido por el hongo Penicillium para defenderse de las bacterias. Estos hongos pueden crecer en algunos alimentos. Entonces, al crecer en estos alimentos, producen penicilina y esta penicilina, al encontrarse en los alimentos y ser ingerida por la persona, entonces ingresa a la circulación. La penicilina ingresa a la circulación a través de algunos alimentos. Ya, entonces tenemos varios tipos de reacción de hipersensibilidad relacionada a la penicilina. Bien, entonces en primer lugar tenemos el ejemplo de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ya la que está mediada por IgE. ¿Cómo ocurre? Entonces la penicilina entra en contacto con el receptor, que es una IgE, perdón, el receptor de tipo inmunoglobulina que está presente en una célula, en un linfocito B. Y entonces se une al receptor inmunoglobulina del linfocito B. Al unirse al receptor de inmunoglobulina del linfocito B, después de un eh, proceso determinado, se genera la célula plasmática, que en este caso, debido a la inducción de ciertas citocinas en el linfocito B, se produce una célula plasmática o plasmocito productor de inmunoglobulina de tipo E, que es la relacionada a las alergias. Entre ellas, ya vamos a ver cuáles están relacionadas. ¿Qué efectos tiene este tipo de reacción de hipersensibilidad en la persona? Pero recuerden, esta reacción de hipersensibilidad de tipo 1 está mediada por IgE y se da cuando la penicilina entra en contacto con la molécula de IgE que suele estar unida luego de haber sido secretada por la célula plasmática a un mastocito. ¿Ya? Entonces, el mastocito se une a la molécula de IgE y cuando la penicilina se une a este receptor IgE, se produce desgranulación y eso es lo que se conoce como una alergia. Y en segundo lugar, en la reacción de hipersensibilidad de tipo 2 está que la penicilina se une a una proteína y conjuga un apteno. ¿Qué es un apteno? Es una proteína o una molécula que llega a generar, que es inmunogénica. ¿Ya? Un apteno es una proteína o una molécula que genera algún tipo de inmunidad. Ya, en este caso, la penicilina se une a una proteína y entonces es como si fuera un nuevo antígeno, un neoantígeno para las células del sistema inmune. Y entonces, al inducir inmunidad, se producen anticuerpos en contra de esta proteína conjugada con penicilina. Y esta, al producirse esta unión, luego viene una célula del sistema inmune como un macrófago, se une a este complejo, se une al anticuerpo a través de su fracción cristalizable y comienza a liberar interleucinas que generan inflamación. En la reacción de hipersensibilidad de tipo 3 tenemos que ya el complejo antígeno, anticuerpo formado, se llega a depositar en los tejidos, como en el endotelio, como en las articulaciones, y esto estimula al sistema inmunitario. Y entonces, bueno, que olvidé mencionar aquí es la reacción de hipersensibilidad de tipo 4 que está mediada eh, por linfocitos T. Ya, en este caso, los efectos que tiene la reacción de hipersensibilidad de tipo 1 se puede evidenciar como erupción maculopapular, urticaria, broncoespasmo, anafilaxia. La reacción de hipersensibilidad de tipo 2, si bien es muy poco común, es la anemia hemolítica. La hipersensibilidad de tipo 3, tenemos enfermedad del suero, cuando se da por más de una semana, penicilina y vasculitis. En las hipersensibilidad de tipo 4, un ejemplo es el síndrome de Stevens-Johnson. Estas reacciones de hipersensibilidad se producen independientemente de la dosis,
remite con el cese del medicamento y los efectos pueden persistir hasta 2 semanas después de haber cesado el medicamento. Y se ha visto que el 9% de pacientes que reciben ampicilina desarrollan una erupción cutánea luego de su administración. Entre otras reacciones adversas ya no relacionadas a la hipersensibilidad, tenemos que entre las más comunes son dolor en el sitio de inyección, especialmente con la penicilina G. Eh, la- eh, los que reciben estas penicilinas por vía oral suelen reportar náuseas, vómito, diarrea y efectos raros. Efectos adversos raros son uno de ellos, y es alarmante, la colitis pseudomembranosa. ¿Y esta por qué se produce? Básicamente se produce porque al dar antibióticos por vía oral, se puede, digamos, se puede barrer, se puede eliminar gran parte de la microbiota que es sensible a las penicilinas. Pero bacterias como el Clostridioides difficile suele ser resistente a algunos antibióticos y suele persistir luego de que ha sido borrada gran parte de la microbiota y prolifera. Y al proliferar libera toxinas que llegan a producir enfermedad, que se conoce como colitis pseudomembranosa. Bien, otros efectos raros son el sangrado debido a agregación plaquetaria anómala, especialmente con piperacilina y penicilina G, que como digo es raro, hepatitis, dosis altas, cuando se alcanzan más bien concentraciones altas de penicilinas puede llegar a causar alteración del sistema nervioso central, especialmente insuficiencia renal, puede llegar a causar encefalopatía. Eh, la penicilina G potásica administrada en pacientes con insuficiencia renal produce o puede producir potencialmente hipercalemia, que llega a generar efectos adversos en el sistema nervioso central y también en el cardíaco. Se ha reportado pocos casos de granulocitopenia y se recomienda no inyectar por vía intravenosa penicilina procaínica ni benzatínica debido al riesgo de estos efectos adversos. Bien, esto ha sido todo en cuanto al tema de penicilinas. Si el video te sirvió, te invito a que te suscribas.